Buenas noches, queridos estudiantes y alumnos. Estamos esperando que se incorpore el resto del grupo. Estamos hoy a 29 de julio, ya a un día prácticamente de culminar nuestras actividades. Sin embargo, el viernes vamos a dictar la clase final como para redondear todo este tema, ¿no? Una de las cosas importantes que resumido de lo que ustedes me han enviado como comentarios eh, de participación es de cómo eh, esto se combina, todo esto que hemos venido estudiando se combina con la vida real, ¿no? Uno de los comentarios básicamente consistía en mostrar un caso explícito de cómo todo este tema ético y todo este tema procedimental de lo que tiene que ver con el desarrollo de la gerencia del proyecto se ve en la vida real. ¿Ok? Y yo señalaba que uno de los elementos primordiales, Vanessa y el resto del grupo que espero que se puedan incorporar, uno de los elementos primordiales es el desglose de las actividades que tienen relación con el desarrollo de un proyecto. ¿Ok? Y les voy a poner un ejemplo eh, inmediato de este momento, de hace dos. Básicamente, el cliente presenta eh, una idea de desarrollar un conjunto de viviendas. Y como hoy en día es muy usual que se utilice la inteligencia artificial para este tema, bueno, pues el cliente envía una serie de imágenes y diseños vinculados con lo que se podría realizar a nivel proyectual, pues, ¿no? Entonces, básicamente uno lo que tiene que hacer allí como gerente de proyecto es organizar el tema, ¿no? En varios de los envíos que me han hecho de las evaluaciones, incluyendo la tuya, la de Luis, la de Camila. Allí se hacía mención de cómo sería un ejemplo en la vida real. Entonces, básicamente uno tiene que comenzar, inclusive desde el momento en que te contactan, tienes que establecer las estrategias fundamentales para que, como es en este caso de este proyecto nuevo recibido, el resto del grupo, porque se trata de 6 personas distintas, el resto del grupo se entere de lo que está aconteciendo. Entonces, en ese sentido, uno tiene que valerse de todas las herramientas que tenemos a la mano. Y lo primero, lógicamente, es hacer un contacto vía correo electrónico y hacer un contacto a través de un grupo, ¿ok? Constituir un grupo, bien sea de WhatsApp o bien sea del correo, en donde todas las personas que estén eh, vinculadas al proyecto de alguna manera puedan sentirse partícipes y vincularse al desarrollo de la actividad de gerencia que uno va a desarrollar. En principio, tenemos 3 categorías. La primera categoría y fundamental que he definido y que he esbozado en la respuesta que les he dado, es básicamente entender que debe existir un contrato. Es decir, un contrato elaborado por un abogado, en este caso, que contemple el desarrollo de las características de un proyecto determinado en un sitio determinado
y con condiciones particulares. En muchos de los casos mencionaban el conocimiento de la norma, la aplicación de la norma, observar el código de ética, pero además de esos elementos, es importante conocer que existen una serie de disciplinas y pasos previos que se deben considerar antes de llegar a esto que tenemos en la imagen, que es una planta de fundaciones de una edificación de 50 apartamentos con unas características determinadas. Esos pasos forman el elemento inicial de lo que es la gerencia de proyectos. ¿Por qué? Porque uno debe considerar y exigir que el cliente, en este caso el interesado, que está eh, atento a la contratación de tu actividad profesional, debe suministrar y en caso de no suministrarla, debe exigirla. Entre esos elementos fundamentales y primarios está la consulta preliminar. ¿Qué quiere decir la consulta preliminar? La consulta preliminar es la consulta que se hace ante la alcaldía y ante los diversos entes competentes que tienen que ver con el desarrollo de un anteproyecto o de un proyecto. Entendiéndose por ello la consulta de variables urbanas, la consulta de variables ambientales frente al Ministerio de, de Ambiente, la consulta relacionada con las actividades vinculadas a la deposición de agua, es decir, instalaciones sanitarias, las actividades relacionadas con las consideraciones eléctricas, es decir, Corpoelec, y los diversos entes que tengan que ver con el desarrollo del proyecto que uno está realizando para llegar justamente a la implementación de un proyecto a nivel ya concreto, pues, ¿no? Entonces, todas estas instancias deben arrojar unos resultados como consecuencia de esa consulta. Y sin tener esa consulta preliminar, no es posible desarrollar el proyecto. ¿Por qué? Porque a nivel de infraestructura y a nivel de el tema municipal, la ingeniería municipal elabora una serie de recaudos y de requisitos que tienen que ver con los elementos que tienen que desarrollarse y vincularse con el proyecto para su aprobación definitiva. Entonces, el proyecto que se presenta a nivel de anteproyecto o a nivel de proyecto tiene que considerar todas las disciplinas vinculadas, es decir, estructura, normas, sin resistencia, ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria, data, es decir, todo lo que tiene que ver con internet, telefonía, domótica, todo lo que tiene que ver con la vinculación del edificio al funcionamiento a través de la inteligencia artificial, lo que llamamos edificios inteligentes, pues, ¿no? Entonces, todos esos elementos tienen que estar considerados y tienen que ser consultados ante los organismos competentes. Estos organismos competentes son la alcaldía, son la ingeniería municipal, Corpoelec, Hidrocapital, Hidrocaribe o cualquiera de los entes que tenga que ver con los recursos hídricos, Ministerio del Ambiente que te otorga lo que se llama las variables ambientales fundamentales y así sucesivamente todos los actores que forman parte de ese proyecto. Entonces, el proyecto pasa por una fase preliminar en donde esa consulta es importantísima porque es la que te va a determinar cuáles son las condiciones de desarrollo particulares que va a tener la propuesta que tú puedas realizar en determinado terreno. ¿Por qué? Porque la ordenanza de zonificación que maneja la alcaldía
y que manejen los entes responsables, determinan cuál es el uso eh, que, que debe tener determinado terreno en determinado lugar. En este caso, se plantea un desarrollo de vivienda en conjunto, que son las intenciones, digamos, que tiene el cliente, pero al momento el cliente no ha consultado nada, pero ya adquirió el terreno. Allí tenemos, desde el punto de vista gerencial, el primer error. Es decir, adquirir un terreno sin saber cuáles son las variables urbanas específicas para desarrollar en ese sector. Esto quiere decir la densidad, el porcentaje de ubicación, es decir, cuántos metros cuadrados va a tener por planta, la densidad, cuántos habitantes va a haber por metro cuadrado, la densidad de construcción, que se define a través de la cantidad de metros cuadrados, sumando la cantidad de plantas que tiene el desarrollo, para arrojar un número referido al tema de la construcción. Y todos estos elementos son presentados para su evaluación, y dependiendo de esos resultados, entonces uno debería, en teoría, de tener un conocimiento claro de lo que se puede desarrollar o no se puede desarrollar en un terreno. Ajá, no, interrumpí un momento, pues. ¿Me sigues, Vanessa? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, todos estos recaudos deberían considerarse inclusive antes de que la persona adquiera el terreno, porque mira, puede un terreno verse muy interesante, en una locación ideal, con unas características particulares y determinadas, pero resulta que el terreno no es factible de desarrollar desde el punto de vista de lo que tú deseas hacer como cliente, pues, ¿no? Entonces, la obligación de uno como gerente de proyecto, independientemente de que uno sea el proyectista, en este caso uno es el proyectista, pero independientemente de eso, uno debe notificarle a la persona interesada en desarrollar sobre un terreno particular, cuáles son las variables urbanas que determinan el desarrollo de ese proyecto, ¿no? A ver si en realidad se puede desarrollar lo que ellos quieren, o lo que establece en firme lo que es la alcaldía, pues, ¿no? En el caso de proyectos unifamiliares, es válido este tema. En el caso de bifamiliares, multifamiliares, viviendas en conjunto, es decir, todos estos rangos tienen una especificación directa que la determina las variables urbanas. Y no solamente las variables urbanas, sino que también las factibilidades de servicios que otorgan estas entidades que he mencionado, como el Oriente, la empresa encargada de la parte hídrica, de las aguas, aguas blancas, aguas negras, aguas grises, el Ministerio del Ambiente. Es decir, todos estos elementos tienen que estar en una sincronía, porque cuando se presenta el proyecto ante la alcaldía, todas estas variables y todos estos elementos de factibilidad que se llaman, deben estar completos, pues, ¿no? Deben presentarse ante el organismo encargado, y él evaluará que efectivamente se cumplieron con todas las disposiciones y normas que corresponden con la ley. Luego de averiguar cuáles son las posibilidades de desarrollo de ese terreno, es que entonces se procede con los estudios geotécnicos. Muchas de las aproximaciones que se han hecho conceptualmente y de los trabajos que han presentado han sido muy acertadas, pero muchas han quedado básicamente en el tema de la norma Covenant y la sismoresistencia. Obviamente porque es lo que más hemos comentado, dado los eventos que se han sucedido a partir del 24
el desafortunado 24 de junio. Bueno, pero no solamente el cumplimiento de la norma sismo resistente es importante, es también importante contar con un estudio de suelo, con un estudio hidráulico y con un estudio de cargas, ¿no? De cargas de consumo de electricidad. Porque como bien sabemos, la infraestructura que tenemos en el país es bastante deficiente y hay sectores en los que la demanda es superior a otras en cuanto a recursos hídricos y en cuanto a recursos eléctricos. Y entonces hay que verificar frente a las instituciones correspondientes que efectivamente se cuente con ese servicio, pues, ¿no? Porque no tiene sentido que tú desarrolles un proyecto donde no vas a tener agua, donde no vas a tener luz, o donde, por ejemplo, atraviesa el terreno una quebrada, porque hay unas determinantes fundamentales que establecen, por ejemplo, como retiro básico entre una quebrada y el terreno, 25 metros de distancia, ¿no? Entre una escorrentía de agua. Entonces ahí viene también la importancia de trabajar con el tema hidráulico, pues, ¿no? Entonces, todas estas series de estudios previos son necesarios de ser desarrollados, inclusive antes de adquirir el terreno, porque no tiene ningún sentido, como decía anteriormente, que se adquiera un lote de terreno donde ninguna de estas variables están cubiertas, entonces, bueno, caíste en una trampa sin salida porque compraste un terreno donde efectivamente no se puede desarrollar lo que tú estás considerando o lo que tú deseas desarrollar. Entonces, la primera obligación como gerente de proyecto, antes de establecer inclusive un contrato, el contrato debe determinar que hay una serie de pasos previos a definir y que tienen una consideración económica porque son consultas que uno hace a nivel estatal, municipal y gubernamental para efectivamente determinar que lo que el cliente desea se puede desarrollar ahí. ¿Ok? Esto queda claro. Una vez, digamos, teniendo eh, la aprobación o el resultado de esta consulta preliminar de las variables urbanas fundamentales, esta nos va a determinar los porcentajes que nosotros podemos edificar en ese terreno. Los terrenos tienen diversos usos y zonificaciones. Por ello, es importante la consulta porque puedes tener un terreno donde el uso sea agrícola en una zonificación suburbana y eso te determina que tú puedes desarrollar solamente una cantidad de metros cuadrados, ¿ok? Por el porcentaje de área que tiene la parcela. Entonces, comienzas con una realidad, te enfrentas con una realidad que tiene que ver con el tema de, ok, tengo un terreno, pero en realidad lo que puedo desarrollar es una sola vivienda y lo que quiero desarrollar es en realidad un conjunto de 15 o 16 casas, como es lo que se presenta en este momento. Entonces, uno tiene que tener diferenciado y por etapas estas condiciones regulatorias y hacerle entender al cliente que antes inclusive de la compra debe existir esta consulta ante los organismos competentes. Pero lamentablemente eso no sucede así. La persona ve el terreno, el agente inmobiliario o el corredor que está interesado en vender, lo que le interesa realmente es la venta porque de ello percibe él un porcentaje que ronda alrededor del 5%. Fíjense ustedes todas las ramificaciones que tiene este, las implicaciones de un proyecto de arquitectura y de las disciplinas conexas, estructura, ingeniería sanitaria, ingeniería eléctrica, data,
domótica, es decir, todo lo que tiene que ver con el proyecto completo, pues, ¿no? Entonces siempre es importante diferenciar estos pasos a la hora de acometer o asesorar a una persona que quiera hacer ese desarrollo. En ese caso de que uno haga la consulta y arroje un resultado de que esa parcela está dentro de la consideración de parcelas de régimen controlado por el tema urbano, este, allí te arrojan las características porcentuales en cuanto a ubicación y en cuanto a construcción y te determinan también la densidad de habitantes que puedes tener por metro cuadrado. En este caso, en un terreno de 3.500 y tantos metros cuadrados, pues bueno, se están haciendo las consultas a ver si realmente lo que desea el cliente, que es hacer 16 viviendas, ¿ok? Es factible. Pero el problema, Vanessa, y bueno, el resto del grupo que lamentablemente no se ha incorporado, radica en que ya el terreno fue adquirido por el cliente. Y traigo esto a colación por uno de los comentarios en las recomendaciones que indicaban, bueno, presentar un caso real. ¿Qué hacer en este caso? Donde las variables no permiten desarrollar la idea que se tiene. Pues bueno, allí hay varios elementos a considerar. Uno puede hacer una consulta y solicitar una reunión con la ingeniería municipal y evaluar entonces el tema referido particular a el terreno en cuestión y, bueno, esbozar elementos como que el bien fue adquirido, la idea es de este o tal tipo, y bueno, la alcaldía también tiene mecanismos que permiten regular el tema de las densidades y la ocupación. Entonces, de alguna manera uno puede fungir allí de intermediario o de intermediación entre lo que es el cliente y el Estado, pero siempre teniendo en cuenta que no se puede transgredir los elementos que tienen que ver con la normativa. ¿No? Porque, por ejemplo, la alcaldía puede decir, ok, está bien, este terreno no es apto para la realización de un terreno de este tipo, de un desarrollo, perdón, de este tipo, o si es apto o yo puedo modificar la variable porque está dentro del orden de los nuevos desarrollos y eso te da un margen de amplitud para tu poder actuar y entonces, bueno, te puede otorgar la permisología. Pero si, por ejemplo, estás afectando una escorrentía es decir, un flujo de agua, que esté más cercano de los 25 metros de distancia entre el terreno y esa escorrentía, entre el eje de la quebrada, pues ya ahí tienes otro elemento que que te compromete. ¿Por qué? Porque la norma indica que no puede edificarse sino a 25 metros de distancia del eje de la escorrentía de agua. ¿Ves? Entonces, eso que nosotros vemos eventualmente como un canal seco y que decimos, bueno, pero es que allí eventualmente es por donde pasa el agua o cuando es la época de lluvia, pues precisamente si existe esa escorrentía, si existe ese canal de drenaje o de agua proveniente de una masa topográfica importante, es importante tener en consideración el tema vinculado con el tema hidráulico y el tema de las aguas, e igualmente el tema de los suelos. Entonces, en la medida que tú vas sumando, te vas dando cuenta de que si no tienes condiciones apropiadas del suelo, si no tienes condiciones hídricas y de determinación hidráulica que fundamenten un poco el tema de aprobación de la permisología,
y no estés, digamos, en el rango o en orden, independientemente de que el organismo gubernamental que esté a cargo de darte esa permisología te diga sí, te doy la aprobación, tú tienes que evaluar las circunstancias y, lógicamente, definir con el cliente lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, hacer de su conocimiento que hay que hacer una evaluación geotécnica, que hay que determinar cuáles son las condiciones del suelo, que hay que determinar cuáles son las condiciones medioambientales y las vinculadas con el desarrollo eh, hidráulico y de escorrentías existentes, es decir, del tema hídrico y también del tema eléctrico y de data, porque no tiene sentido entonces desarrollar un terreno que tampoco tenga ni la posibilidad de conexión a la red eléctrica o a la red de data telefónica, internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración todos estos elementos como primera fase del proyecto. Claro, se puede decir, cónchale, pero entonces me voy a quedar sin trabajo, porque si las condiciones todas son adversas, que regularmente no suele ser así, pero eventualmente se puede presentar un escollo o, o, o alguna especie de tranca en algún punto, es preferible que esto se resuelva antes de que el cliente se haga la idea de que efectivamente puede desarrollar lo que está pensando, independientemente de que esto signifique que el proyecto no pueda proseguir. Es decir, tú no puedes poner o anteponer por encima del desarrollo cabal del proyecto y de las normativas tus intereses personales, porque entonces estarías entrando en una violación flagrante de lo que es la ética profesional, pues, ¿no? Porque estás de alguna manera ocultando o manipulando los resultados de las consultas preliminares, ¿no? Para efectivamente desarrollar la construcción o la obra. ¿Cuánto fue? Profe, la estoy escuchando bajito. Ajá, déjame ver qué sucede ahí. Ahora sí me escucha mejor. No, sigue igual de bajito y tengo el volumen al máximo. Ok, ya voy un segundo. Déjame conectar los audífonos. Bueno, en todo caso, pues aparentemente hay problemas con la conexión, pero es importante que quede claro lo que acabamos de señalar a nivel de desarrollo de proyecto en su etapa inicial. Luego de hacer estas consultas preliminares, es importante pues proseguir con lo que es el tema de proyecto. ¿Me escuchas mejor, Vanessa? En el tema previo aprobatorio que hay que tener en consideración antes de iniciar el proyecto como tal. Entonces, allí hay la etapa de esquemas preliminares, anteproyecto y el proyecto. El anteproyecto es lo que se refiere netamente al tema de la arquitectura, es decir, el diseño, pues no, como nosotros lo podemos presentar en el taller y como se puede presentar digamos, a nivel conceptual a lo que es el potencial cliente, pues, ¿no? Pero previamente tenemos las condiciones de desarrollo de ese proyecto que nos van a determinar cuáles van a ser esas características, pues. Entonces, me parece importante recalcar este tema de las fases antes de llegar a la realidad concreta de la edificación, que ya un poco la habíamos conversado a nivel de desarrollo estructural y a nivel de desarrollo de otro tipo, pues, ¿no? Entonces, lo más importante también es, y es una de las cosas
que yo pude captar de lo que mostraron como trabajo, es importante también conocer que independientemente de que uno sea el proyectista de la obra o no, es decir, solamente sea el diseñador, pues bueno, allí tú tienes una responsabilidad, digamos que limitada, pues, ¿no? Pero cuando ya tú como arquitecto eres el gerente de todas las disciplinas que están involucradas en el proyecto, tú tienes la responsabilidad de tener el conocimiento adecuado de la respuesta que va a tener cada una de las disciplinas involucradas en el proyecto. Es decir, la responsabilidad recae prácticamente desde el punto de vista técnico y operacional en tu persona al ser nombrado como gerente del proyecto. Entonces, no es justificación el hecho de que se diga, pues, no, mira, yo soy arquitecto, no soy ingeniero y el tema de los cálculos no tiene que ver conmigo. Eso no es una excusa en este caso, porque al tú ser nombrado como coordinador de proyecto, tienes que estar al tanto de tener la experticia necesaria para que todos los proyectos que se presenten tú los puedas evaluar y puedas indicar si efectivamente, como por ejemplo muestro aquí en la pantalla, esta planta de fundaciones se corresponde con eh, una planta de una edificación sismo resistente para el caso de lo que nos compete en este momento, que es la ocurrencia de estos sismos que sucedieron el 24 de junio, pues, ¿no? Entonces, tú tienes que tener la capacidad y la experticia para definir y evaluar si realmente estos elementos estructurales están en concordancia con lo que determina la norma, pues, ¿no? No solamente a nivel de planteamiento de fundaciones, que ya eso lo determina el estudio geotécnico, sino de todos los elementos que interfieren en el desarrollo de la edificación, como son, por ejemplo, la estructura. Y allí se ve cómo el despiece indica que el amarre de los estribos, que son los elementos que arman la estructura, tiene que estar a 35 grados y no a 90 grados, como se ha observado en muchos de los videos y de las fotografías relacionadas con el sismo, pues, ¿no? Entonces, estos conocimientos básicamente que uno tiene pueden ser muy elementales, pero te dan la capacidad de conocer cuándo realmente una estructura está trabajando y cuándo no. Muchas de las veces vemos que esa cruz interna no está presente, es decir, se utiliza el estribo de amarre perimetral sin considerar los ganchos a 35 grados, sino simple y llanamente a 90 grados. Y eso no funciona. Entonces, todos estos conocimientos debes tenerlos al momento de alguna manera, asumir el cargo de gerente de proyecto. Porque no solamente se trata de que las disciplinas se solapen unas con otras, pues, ¿no? Como por ejemplo, la ingeniería sanitaria entra en conflicto con alguna parte estructural del planteamiento que se está haciendo, pues, ¿no? O que el tema eléctrico pues entre en conflicto con algún elemento determinante del tema relacionado con las ingenierías sanitarias, aguas negras o aguas blancas. Es decir, la función tuya como gerente va más allá de eso. La función tuya como gerente es reconocer si eventualmente se está siguiendo la norma sanitaria, no solamente la norma sísmica, sino la norma sanitaria, si se está siguiendo con los procedimientos
elementales que determinan la transformación de la energía de alta a baja tensión, ¿ok? Y de cómo esto va a influir dentro del proyecto, porque la transformación de la energía eh, este, implica que haya una caseta de transformación, solamente los transformadores que se ven allí, que son esos elementos cilíndricos que están en los postes eléctricos, sino que ya cuando se trata de un elemento de envergadura, ya no solamente hablas de los transformadores, sino hablas de un elemento más importante de transformación de alta a baja tensión, como son los pad mounted. O sea, pad mounted, ¿ok? Son una especie de estructuras verdes que se ven en los edificios, a veces están empotradas en los sótanos y otras veces están visibles, pues, ¿no? Para, para la visita y el mantenimiento, pues, ¿no? Entonces, todo este tipo de consideraciones las tenemos que tener en cuenta a la hora de la aprobación de un proyecto y a la hora de proseguir con la consecución de un proyecto. Porque si no tenemos las variables fundamentales ordenadas, si no tenemos los estudios geotécnicos, los estudios hidráulicos, los estudios que tienen que ver con carga, electricidad y data, si ninguno de estos elementos de alguna manera están ordenados en viabilidad para el desarrollo del proyecto que se plantea de 16 viviendas, pues no tiene sentido seguir y hay que ser honesto con el cliente y decirle, mira, el terreno que adquiriste no es viable para desarrollar lo que tú quieres, ¿no? O si es viable de ser desarrollado con las características de proyecto que tú consideras, pues, ¿no? Entonces allí, bueno, luego de que eso se determina, entran en confluencia eh, todo el resto de los proyectos que hay que desarrollar y las permisologías correspondientes a cada uno de estos proyectos. Electricidad con Corpoelec, a sanitarias con Hidrocapital, todo lo relacionado con afectación del ambiente con Ministerio del Ambiente. Y una vez recabada toda esa información y armada en un expediente que por lo general exige 3 copias, una copia para el municipio, una copia para el colegio de ingenieros y una copia que queda al cliente, ¿ok? Pues bueno, una vez que eso esté definido y sea factible, bueno, uno es consecuente y desarrolla el tema proyectual. De otra forma, si las condiciones no están dadas, de nada sirve tener un análisis específico sobre el desarrollo de las estructuras, del tema de configuración de las losas. En este caso se presenta como en esta edificación como unas losas nervadas, eh, aligeradas con elementos de anime. En un momento se hicieron muchas especulaciones con el tema de la utilización del anime en la construcción. Efectivamente se utiliza para aligerar el peso de las losas, pero todo esto también depende de esos estudios previos que se hayan desarrollado relacionados con simple y llanamente la parcela en la cual tú vas a desarrollar el proyecto, pues, ¿no? Entonces, la responsabilidad profesional, Vanessa, y bueno, el resto del equipo que lamentablemente no se pudo incorporar, va inclusive hasta el punto de rechazar un proyecto porque realmente no es viable ni es factible de ser realizado. ¿Por qué? Porque hechas las consultas preliminares, arrojó que no es factible. O, en el caso más positivo, pues es factible. O también hay la factibilidad con condicionantes. Es decir, te pueden indicar que debes manejar el terreno de alguna forma específica, utilizar un relleno específico, eh, observar ciertas normas con respecto al manejo de las escorrentías de agua, quizás canalizarlas, en fin.
todos los organismos arrojan unas recomendaciones sobre el tema que básicamente el gerente de proyectos debe considerar para que el proyecto, valga la redundancia, se pueda realizar y se pueda constituir como tal. ¿Ok? Bueno,